la escritura que dijo: tengo sed. Vamos a volver a leerlo. Yo quiero que todos ustedes lo lean conmigo en voz alta. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. En esta serie, hermanos, hemos visto unos temas extraordinarios. Hemos visto el gran amor del Señor y lo que significó estar Él en la cruz del Calvario. La palabra de la seguridad. Cuando el Señor le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso nos infunde seguridad que al morir vamos a estar presentes con Cristo. Y hoy hablamos de esta tengo sed porque tiene una relevancia muy importante. Le llamamos acá la palabra de la humanidad, porque que Cristo dijera tengo sed expresa de una manera categórica y sin lugar a dudas una de las doctrinas fundamentales y pilares de la fe cristiana, y es que Cristo es Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. No fue 50% hombre, 50% Dios. Nunca dejó de ser hombre para ser Dios, y nunca dejó de ser Dios para ser hombre. Pero cuando estuvo aquí en la tierra, Dios se limitó y habitó entre nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Habitó entre nosotros, se hizo hombre, compartió con nosotros como hombre. Y esta es una verdad cardinal. A propósito de las primeras herejías que hubo en el cristianismo, porque en el cristianismo siempre han habido gente que de la misma iglesia trata de dividir, de atacar la iglesia del Señor. Aparece una que se llama el docetismo. Docetismo es la enseñanza que Jesús nunca fue humano, que solamente fue Dios. Y la mejor expresión del docetismo en los tiempos modernos es el Islam. El Islam en la Torá, en el Corán, el Islam dice que Cristo no fue hombre, que no es posible que Dios muera. Ellos rechazan y lo que hablan es como que si Cristo fue una especie de fotografía en tercera dimensión, algo así como un espíritu que caminaba o como un fantasma, y que por lo tanto no murió en la cruz a salvar, porque Dios no puede morir. Cuando le quitamos a nuestro Señor la figura de humanidad, pues el cristianismo se ve sacudido, porque la victoria nuestra está en el hecho de que Dios hecho hombre murió en la cruz como hombre, no como Dios, porque Dios no muere. La muerte no puede encargarse de Dios. Cristo murió como hombre, sufrió el martirio de la cruz como hombre. A propósito, esta palabra tengo sed es tan humana, porque todos nosotros, lo digamos o no, varias veces al día tenemos sed. Tal vez usted diga: ¿qué sed que tengo? Pero si no lo dice, es pensar que tiene sed lo que te lleva a tomar un vaso bien fresco de agua. El cuerpo humano está compuesto de un 60% de su cuerpo es agua. Si a usted y a mí nos deshidrataran, una persona que pesa 150 libras, nos sacaran todo lo que es líquido, lo que es agua, saldrían de una persona de 150 libras, saldrían 12 galones de agua. Es por eso que la ciencia, los médicos, nutricionistas y nos recomiendan que debemos de hidratarnos. He oído que una persona común, me corrigen los expertos que hay acá, deberá consumir 8 vasitos de agua diariamente. Tal vez no todos de una vez, porque va a ver si uno como una iguana. Pero es importantísimo, porque las personas que no toman la cantidad de agua necesaria y conveniente, porque no se debe tomar más de la cuenta, también eso hace daño. Esas personas pueden producir enfermedades. Por ejemplo, el funcionamiento del sistema digestivo tiene mucho que ver con una ingesta correcta diariamente de agua. El funcionamiento del cerebro, los riñones necesitan estar hidratados las 24 horas del día, aunque uno esté durmiendo. El agua es parte vital e importante de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad. Nuestro espíritu no necesita agua, nuestro cuerpo necesita agua. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando en la cruz del Calvario dice tengo sed, lo que está diciendo: señores, yo soy humano, porque solamente un cuerpo humano necesita beber agua.
No es un espíritu el que está aquí, porque ni un fantasma necesita tomar agua, pero un humano sí lo necesita. Que Cristo tenía para ese momento, hermano, de la noche anterior, había sido juzgado 6 veces, 3 veces por los romanos, 3 veces por los judíos. En ambos juicios fue declarado inocente. Lo habían golpeado en la cara, en la cabeza, le habían dado alrededor, escuche, de más de 360 llagas o heridas tenía Cristo en su cuerpo. Le habían puesto una corona de espinas en su cabeza. Los vasos capilares de la cabeza son los que más sangran. Lo habían golpeado toda la noche y ahí está ahora crucificado de pies y manos. Y lo que estamos viendo ahí es un espectáculo, físicamente hablando, irresistible. Un cuerpo humano, un espíritu, un fantasma no sangra, no llora, no siente, no tiene sed. Pero el que tenemos ahí es al Cristo hecho hombre. Y esa es una verdad, hermano, que nos va hoy en el tema a desarrollar 3 temas muy importantes. Tengo sed, es la palabra más pequeña, pero habla mucho de ese tema tan especial. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo dijo tengo sed, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Recuerda que cuando el niño Jesús nace y los magos de Oriente le trajeron 3 regalos. ¿Qué 3 regalos le trajeron? Oro, incienso y mirra. La mirra era una especie, era una bebida que embriagaba, era analgésica, era paliativa para el dolor. Se acostumbraba a darle a los crucificados, por ser una muerte tan cruenta y tan dolorosa, darles vinagre con mirra para sedarlos. Cristo no acepta ese tipo de bebida y bendigo al Señor por eso, y debemos dar gloria a Dios con eso, porque a pesar del dolor, Cristo no quiso ser sedado. Cristo no quiso ser dopado. Él iba a sufrir el martirio completamente como hombre, por amor a usted y por amor a mí, para que usted y yo seamos salvados de todos nuestros pecados. Porque en Cristo, en la cruz del Calvario, estaba muriendo por los pecados de toda la raza humana, por el genocidio nazi, por tanto maldad, por tanto crimen, por tanta maldad pasada, presente y futura. Cristo en la cruz del Calvario llevó el pecado de toda la humanidad, y damos gloria a Dios y damos gracias a Dios por eso. Por eso usted es salvo, por eso usted tiene paz, y por eso usted un día va a estar en el cielo delante del Señor, por la misericordia y la gracia de Dios. Le ofrecieron, la mirra tenía ese elemento analgésico, un tanto embriagante. Y los verdugos de él le ofrecen ese tipo de bebida que Cristo se resiste. Él quería estar en sus plenas facultades. Él quería experimentar, como estaba predicho para él, el sufrimiento y el martirio. Quería mentalmente estar en su juicio cabal, emocionalmente y físicamente. Mientras él llevaba los pecados de todo el mundo, mientras él llevaba sus pecados y los míos, Cristo no acepta nada que le prive de sacrificar el sacrificio sustitutivo por amor a usted, por amor a mí y por amor a toda la raza humana. Después de esto dice, como Jesús sabía que ya todo había terminado. ¿Después de qué? Es que él dice tengo sed. Después de esto, como sabía que ya todo había terminado. Número 1, ¿después de qué? ¿Y qué era lo que había terminado? Si todavía faltaba más. Número 1, después de que él dijo Elí, Elí, lama sabactaní, que lo vimos la semana pasada, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22 proféticamente David decía que Cristo, el Mesías, iba a pronunciar esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Después de eso, ¿por qué? Porque cuando Cristo está en la cruz, ya no le dijo como acostumbraba. Cristo siempre se dirigía a Dios, Padre mío. Pero hasta la única oportunidad en que Cristo no le dice a su Padre, Padre, sino lo que dice, Dios mío, no le dijo Padre mío, le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ante el que se dirige ya no es el Padre, sino el Dios santo y perfecto, que no soporta lo que le están haciendo a su Hijo, que no soporta todo el pecado sobre el cuerpo de Cristo, y él se siente abandonado y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo, al llevar todo este castigo, había acabado con la maldición que todos ustedes y yo teníamos. Era usted, era yo quien tenía que estar crucificado en la cruz. Pero cuando él se crucifica en el Señor, pudiendo librado él mismo, cuando él hace eso, el juicio de Dios recayó. El juicio contra el pecado de Dios, el Dios justo, pero también misericordioso, pero justo, estaba Cristo en su cuerpo llevando el pecado. Y el Padre no soporta ese espectáculo
Cristo lo siente y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de esto, el que él dice: tengo sed. Es después de eso, hermano, porque sabía que ya todo había terminado. O sea, que ya Dios había aceptado su sacrificio por todos nosotros. Después de que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, y sabía que ya todo había terminado. ¿Qué? Había terminado el sacrificio perfecto por la raza humana. Después de que dijo esa palabra, después de que sabía que todo había terminado, se vuelve ya no al Padre, ya no a Dios, sino que se vuelve y dice: tengo sed. Porque una persona que tiene más de 16 horas de estar llevando golpes, crucifixiones, 40 azotes, cada azote, cada latigazo de esos tenía 9 puntas de acero que al pegar en la espalda de un ser humano lo desgarraba. 40 azotes con 9 puntas, el látigo son 360 latigazos en la espalda. Muchas personas morían antes de que los crucificaran por la flagelación tan terrible. No había bebido agua, lo habían golpeado, trasnochado, no había comido, había pasado horas intensas de oración en el huerto del Getsemaní, la traición, el abandono de sus discípulos, todo, hermano. Es normal que una persona después de 12 horas con un martirio había botado tanta sangre que él estaba deshidratado, y por eso se vuelve, porque no está crucificado de pies y manos, y le dice: tengo sed. Y sus verdugos lo que le ofrecen es una bebida analgésica, psicotrópica, si se quiere decir, no tanto por hacerle un favor a Cristo, sino como para evitar oír los gritos de un moribundo, de alguien que está siendo crucificado. Él fue arrestado, lo azotaron hasta no más, con todas las fuerzas de un militar, de un soldado. Luego lo crucifican. Hay una razón física, hermana, para tener sed, la acabo de explicar: estaba deshidratado. Y hay una razón práctica. Hay una razón práctica para explicar por qué Cristo dice: tengo sed. Él necesitaba por lo menos humedecer sus labios. Y en estas dos frases, tengo sed, nuestro Señor quería tener hidratado su cuerpo. Tengo sed, porque Él tendría que gritar todavía 2 declaraciones más. Y es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era una de ellas. Y en ese estado Él quiere tener la garganta y la mente clara para poder decir lo que vamos a ver la semana que viene: la palabra de victoria. Y luego la palabra no solamente de victoria, sino la palabra de esperanza. Tengo sed. Podemos encontrar razones teológicas, razones prácticas, razones proféticas y también la personal. La sed de Jesús, vuelva a sus notas, la sed de Jesús demuestra que realmente Él era humano. La sed de Jesús a nosotros nos demuestra que cuando Él dijo: tengo sed, está diciendo: soy humano. El que está aquí no está muriendo como Dios. Soy Jesús, el hombre, un humano. Un humano que tiene sed, tan humano que podía experimentar plenamente el dolor de su crucifixión. Tan humano que podía experimentar el sufrimiento de la vida. El cristianismo se basa en esta gran verdad. Jesús es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, y aquí en la tierra vivió como hombre, sufrió como hombre, lloró como hombre. La Biblia dice: y Jesús lloró, tuvo hambre como hombre, oró, tuvo miedo. Él dijo un día: mi alma está triste. Un espíritu no está triste. Dios no tiene sed, Dios no tiene miedo. Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, sí tuvo miedo, y tuvo sed, y tuvo hambre, y tuvo dolor. Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice: por el contrario, Cristo se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tengo sed contrarresta esta doctrina herética, docetista, de que Cristo era un fantasma, que era un espíritu que caminó aquí. No es cierto. Satanás siempre ha querido echar por la borda que Cristo, que Dios hecho hombre, murió en la cruz. Y lo segundo que Satanás siempre ha querido es, con su resurrección, afirmar que Cristo no resucitó, sino que sus discípulos fueron de noche y se robaron su cuerpo. Y como la Biblia dice eso y no lo pueden comprobar,
que unos discípulos de él, unas mujeres, porque todos habían oído, recuerden, fueron y movieron una piedra que un pelotón de soldados romanos tuvieron entre todos que hacerlo. Que violentaron una guardia porque el imperio romano puso una guardia en la entrada de la tumba. Entonces ahora han estado diciendo otra cosa, que Cristo resucitó en espíritu, que lo que resucitó no fue físicamente, sino un espíritu. Eso no es cierto, porque después de muerto, cuando Cristo resucitó, comió, bebió y anduvo con sus discípulos durante 40 días. Más de 500 personas lo vieron, hablaron con él. Y él les dijo, porque ellos asombrados al verlo resucitado, oh, un fantasma. Y él dijo, no, vengan y tóquenme. Un espíritu, no pueden tocarle, pero vengan y tóquenme para que vean, no soy un espíritu. Cristo resucitó físicamente y murió como hombre, Dios hecho hombre. Tengo sed, no es algo que un fantasma pueda decir. Tengo sed no es algo que un espíritu pueda decir. Los espíritus y los fantasmas no sangran. A los espíritus no se les puede golpear como le golpearon el rostro a Cristo. A los espíritus o los fantasmas no se les puede romper la espalda ni hacerle heridas. Los espíritus o los fantasmas no pueden ni tienen sed. Es tan erróneo negar la humanidad de Cristo como también es erróneo negar la divinidad de Cristo. Las dos cosas son muy importantes, pero hoy me ocupo en el tema. La sed de Jesús, que él dijera tengo sed, demuestra que él era realmente humano. Número 2, la sed de Jesús demuestra que él realmente era el Salvador prometido. Salmo 69, 21 dice, cuando tuve sed me ofrecieron vinagre. Tengo sed. Pero aquí, hermano, me encanta porque es una escritura que tenía que cumplirse, veremos más adelante. Por mucho tiempo Dios habló, por miles de años Dios habló que él mandaría un Mesías prometido. Iban a venir falsos Mesías y después de Cristo, Cristo advirtió que iban a venir falsos Cristos. Pero sobre el Cristo, sobre el Mesías, sobre el Salvador verdadero, habían 380 profecías. Y todas tenía que cumplir a Cristo. La última que tenía que cumplir era tengo sed. Matemáticamente hablando, solamente quien fuera el Mesías podía cumplir ese montón de profecías sobre él. Alguien podría cumplir algunas, pero cumplir todas las profecías que habían sobre él, solamente el Salvador del mundo, solamente el Mesías prometido podía cumplir esas profecías. Déjeme recordarle número 1. Algunas de las profecías decían que el Mesías nacería en Belén. Y precisamente nació en Belén, un barrio pobre y humilde que significa casa de pan. No nació en Jerusalén, en el palacio, no. Nació en Belén, en uno de los barrios más bajos, más pobres de Jerusalén. Número 2, la profecía también decía que el Mesías iría a Egipto durante algún tiempo. La Virgen María y San José tuvieron que agarrar al niño porque el Señor a través de un ángel les dijo, váyase a Egipto porque el bebé corre peligro. Otra profecía decía que todo tipo de profecías sobre lo que Cristo iba a hacer, que iba a hacer milagros, que iba a levantar muertos, que iba a ser muy difícil, hermano, que alguien falsificara. Por eso lo que Cristo hizo, por eso Nicodemo llega de noche y le dice, maestro bueno, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Muchos profetas levantaron muertos, muchos hombres de Dios hicieron sanidades, pero como Cristo lo hizo, la Biblia dice, hablando San Juan, el último capítulo, el último versículo del Evangelio de San Juan, dice Juan que si se escribieran en un libro todas las cosas que Jesús hizo y dijo, no alcanzarían los libros en el mundo para recopilar todo lo que él hizo. Cristo cumplió cada una de las profecías. Por ejemplo, había una profecía que decía que Cristo sería traicionado por un amigo, por un íntimo amigo de él, y así se cumplió. También las profecías decían que Cristo iba a ser llevado al tribunal falsamente y que a pesar de ser declarado inocente, aún así lo iban a matar. Otra profecía decía que él iba a ser colgado en la cruz mucho tiempo antes de que los romanos tuvieran el control del mundo. También había una profecía que decía que los verdugos de él pediría que el Padre los perdonara, como lo hizo en la cruz del Calvario. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. También otra profecía decía que sería abandonado por Dios por estar experimentando la muerte tan cruel y llevando el pecado de todos los hombres. Dios, y en el Salmo 22:1 dice precisamente David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo lo tenía que pronunciar en la cruz. También otra profecía decía, hermano, que él iba a ser enterrado en la tumba de un hombre rico que jamás había sido utilizada. José de Arimatea donó la tumba de él para que enterraran el cuerpo de nuestro Señor. Y así por el estilo, hermano, un montón de cosas y de profecías que matemáticamente harían imposible a alguien cumplir cada una de esas 380 profecías. Solamente el Mesías prometido. Yo afirmo que es más difícil no creer que Cristo es el Salvador
Eso sí es difícil, ante un peso y una evidencia más allá de lo circunstancial, un peso contundente de que la sed de Jesús demuestra, mi querido hermana y hermana, que Él es el Salvador prometido. Él está ahí en la cruz del Calvario, pero todavía falta la última profecía por cumplir. De 2 palabras: tengo sed. Y la Biblia dice categóricamente que para que se cumpliera la escritura, lo acabamos de leer en el primer versículo de las notas, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Una persona a punto de morir, desangrándose en medio de ese martirio y de ese dolor, quiere cumplir hasta la última profecía que va a haber. Él no quiso que quedara ni una sola profecía, ni la tilde de una J, ni de una I, iba a quedar ahí en el olvido. Él se encargó para que se cumpliera la escritura. Diga conmigo: para que se cumpliera la escritura. No los oigo, hermanos. Para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. En el Salmo 69, 21 es donde está esa profecía, y dice así: 69, 21: cuando tuve sed, me ofrecieron vinagre. Por eso es que dice que para que se cumpliera la escritura, él tenía que decir: tengo sed. Tenemos que agradecer al Señor y dar gracias a Él, porque no solamente cuando el Señor tuvo sed y dijo: tengo sed, demostraba realmente que era humano, también demostraba que era el Salvador prometido, sino que por último, tengo sed. La sed de Jesús demuestra lo mucho que realmente Él nos ama. En Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No moriría ninguno de nosotros por alguien, ni siquiera que sea bueno, pero el amor de Dios y de Cristo su Hijo se demuestra en que aun siendo usted malo, Cristo murió por usted. Hoy que conozco al Señor, me quedo sorprendido al recordar que es cierto, hermano. El amor de Dios siempre me acompañó a mí, aunque yo le estaba dando la espalda. Aunque yo no estaba interesado en Él y no lo amaba, tengo que afirmar y testificar que puedo testificar que Dios me amó siempre. Por eso en Lirio de los Valles predicamos: el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es instantáneo, el amor de Dios es permanente, el amor de Dios es consistente, el amor de Dios es consistente. Dios nos ama como Él dice que nos ama. Tenemos dificultades muy serias los cristianos para aceptar que Él me ama como Él dice que me ama, que Él me perdona como Él dice que me perdona. Pero mi querido hermano, esta es la buena noticia: la sed de Jesús demuestra cuánto Él me amó a mí, cuánto Él lo amó a usted. Termino esta ilustración con una figura que cuento desde que me inicié en los caminos del Señor, por allá del año 79, 80. Se cuenta de un niño que tenía como mascota una gallina preciosa. Y esta gallina, como todas las gallinas, salía en la mañana. Detrás de su casa había un predio, un montazal, donde la gallina salía, andaba todo el día comiendo piedritas, gusanitos, abejones y todo lo que ellas comen. Y en la tarde regresaba a eso de las 4 o más. Sí, puntualmente regresaba, como acostumbran las gallinas a echarse. Eso durante mucho tiempo. Un día la gallina no volvió. No volvió la gallina. Y pasó una semana y el niño desesperado y nadie la encontraba. Y pasaron 15 días, 22 días y un poquito. La gallinita regresó a la casa, pero con una camadita, no sé cómo se dirá, de pollitos. Como 15 o 20 pollitos. La gallinita se había perdido porque al poner huevitos y no eran quitados del nido, ella se puso clueca, porque no se dice culeca, clueca, y se echó y sacó como normalmente 22 días después. Cuando ella regresa a la casa, regresa con esa alegría. Aquel niño le volvió el alma al cuerpo, estaba feliz con su gallina y sus 20 polluelos. Un día ella siguió en su rutina, se iba en la mañana, ahora con sus 20 hijos, y regresaba por la tarde con los 20 pollitos. Un día alguien incendió el charral y aquella quema, aquel incendio fue terrible.
Y entonces ese niño se desesperó. Tuvieron que sostenerlo para que él no entrara a la quema a rescatar su gallinita y sus polluelos, pero no era posible. Hubo que esperar que el incendio devorara las llamas, el fuego. La ira de las llamas es terrible. Hasta que todo se quemó. Al otro día el papá con su niño salió a buscar la gallinita con la esperanza de encontrarla viva, pero ¿qué va? Después de un rato de buscar encontraron un puñito de plumas achicharradas. Y el papá agarró la gallinita con el poco pluma que tenía y la levantó. Y al levantar la gallina salieron aquellos 20 pollitos piando, contentos y alegres. La gallina muerta. Siempre que quiero hablar del amor del Señor y cuánto Él nos ama y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, me gusta utilizar esta figura. En la cruz del Calvario Cristo lo cubrió a usted y a mí, para que el fuego de la ira de Dios que tenía que ser satisfecha, porque Dios es amor y misericordioso, pero también es un Dios justo, y alguien tenía que pagar por el pecado. Usted tenía que pagar por su pecado, yo tenía que pagar por el pecado, pero Cristo, como la gallina, a propósito, unos días antes de que Cristo fuera a Jerusalén, esa última semana, cuando iba llegando a Jerusalén y pudo verla, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise protegeros como las gallinas protegen y cubren a sus polluelos. Eso fue lo que Cristo haría el viernes de Semana Santa. Cumplir lo que Cristo dijo una semana antes. Agarrar a toda la raza humana y cubrirla con sus alas, para que la ira y el fuego del Padre perfecto y santo fuera satisfecha en el sacrificio de Cristo. Por eso dice: y después de esto, como sabía que todo había terminado, dijo: tengo sed. La sed de Jesús me demuestra que realmente era humano, me demuestra que Él es el Salvador prometido, y me demuestra lo que realmente Él me ama. Sufrió en su cuerpo lo que usted merecía. Sufrió en su cuerpo lo que usted merecía. Sufrió en su cuerpo lo que yo merecía. Era usted, era yo quien tenía que estar colgado en la cruz. Pero en esto sabemos cuánto Dios nos ama, porque Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él también. Le pedí a mi hijo Andrés que me acompañara para que comparta conmigo, que para mí es un orgullo que un hijo mío predique conmigo. Seguro que para usted también lo sería. Andresito. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Sin duda alguna, hermano, usted y yo tenemos muy poco que hacer. Ya lo que pasó en la cruz, eso sucedió hace muchos años. Seguramente usted se ha puesto a pensar: y si hubiésemos estado en esa cena, hermano Joaquín, nos hubiese encantado saciar la sed de Jesús. Al escuchar eso, nos hubiese estremecido el corazón escuchar a Jesús diciendo: tengo sed. Pero ya eso pasó, eso ya es pasado. No podemos hacer nada. Pero lo que queremos ver esta mañana reflejado en esta pequeña frase, tengo sed, es que sí podemos ayudar a las personas que nos rodean. El amor en acción es cuando usted y yo podemos satisfacer las necesidades de otras personas en su sed física, emocional, espiritual, sea cual sea. Es muy difícil, hermano, que un compañero de trabajo, es muy difícil que un vecino, que un familiar se nos acerque y nos diga: tengo sed espiritual. Eso no va a pasar. Y nos reímos porque es cierto, nadie se va a acercar a nosotros diciéndonos eso. Pero permítame darle algunos ejemplos de sinónimos de lo que es la sed espiritual, y usted sí se va a sentir identificado con estas frases. Y lo hemos escuchado a alguien cercano a nosotros, cuando nos dicen: es que mi vida es una vida muy aburrida, es que mi vida no tiene propósito, pienso que simplemente existo para trabajar y llevar sustento a mi casa, pero después de eso no hay propósito en mi vida. ¿Ha escuchado usted a alguien hablando así? ¿Ha escuchado tal vez a alguien que dice: ese tipo de personas que están a nuestro lado y pasan todo el día renegando, son personas infelices? Eso es un sinónimo de alguien que está padeciendo sed espiritual. Como les dije, no nos van a decir directamente: tengo sed espiritual en este momento, pero hay muchas señales de personas que están a nuestro alcance, que están alrededor nuestro, que nos dice que ellos están sufriendo una sed espiritual, no una sed física, sino una sed espiritual, con preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y usted tiene las respuestas, hermano. Por eso el amor en acción es cuando satisfacemos las necesidades de otras personas.
Y en Amós capítulo 8, versículo 11, usted tiene ese texto ahí en sus notas y quiero que lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. Amén. Eso es un fiel reflejo de lo que estamos viviendo hoy en día. Hay personas que admiramos, artistas de cine, artistas de televisión, futbolistas, y nos dan una imagen y uno muchas veces piensa, esa persona tiene que ser la persona más completa del mundo. Tiene fama, tiene dinero, nada le hace falta, tiene los mejores carros, tiene las mejores propiedades, pero no sé si se ha notado en los últimos meses, años atrás, que nos vemos sorprendidos al ver que una de esas personas en las cuales quizás hemos puesto nuestra mirada, tomó una decisión tan trágica, hermano Joaquín, de acabar con su vida. Era una careta. Son personas que estaban sedientas en su corazón. Por eso estamos hablando que no es una sed física, es una sed espiritual. Se ven bien por fuera, pero dentro están sedientos. ¿Y cuál es mi necesidad como creyente? Y es mi oración que esa sea su necesidad, hermano, y se lleve esa carga en su corazón. Y es el primer punto que usted tiene en sus notas, es que servimos a Jesús sirviendo a los demás. Servimos a Jesús sirviendo a las personas en el nombre del Señor, ayudando a otros en el nombre del Señor. Mateo 25, del versículo 37 al 40, usted lo tiene ahí, dice: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, el rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y yo quiero que anote eso ahí, hermano, si está tomando nota. Nosotros calmamos la sed de Jesús. Nosotros calmamos la sed de Jesús al calmar, la sed de otras personas. Al calmar la sed de otras personas. Jesús es Dios. Jesús tenía el poder en ese momento, hermanos, de agarrar y él mismo autosaciar su sed. Si en su ministerio hubo una ocasión en la que él transformó el agua en vino, Jesús tenía el poder para autosaciar su sed, pero él no lo hace. Él no lo hace y en cambio pide ayuda humana, y en ese caso de un soldado que consigue una esponja, la sumerge en el vinagre, se la lleva a la boca. Eso es una gran escena, hermano. Y aquí lo que quiero rescatar es que el Señor quiere hacer cosas a través de usted. El Señor quiere hacer cosas a través de mí. Amén. ¿Usted quiere que el Señor haga cosas a través de usted? Y déjeme decirle algo. Hay oportunidades que nos da la vida para poder servir a otras personas. Y una de ellas, y no es que nos gozamos de esto, una de ellas es el sufrimiento de las personas. Las personas cuando están sufriendo están anuentes a recibir. Por eso, por medio de la cruz tenemos que aprender que sí servimos a Jesús en la iglesia, sí servimos al Señor de muchas maneras, pero Dios quiere que usted y yo sirvamos a los demás en un momento de dolor, en un momento de dificultad. Pero muchas veces nos encerramos y pensamos que no es necesario, que estoy conforme con lo que yo estoy viviendo, que estoy conforme como yo estoy. El Señor quiere que usted muestre su amor, amén. Usted quiere que el Señor lo use, hermano, amén. Yo quiero que el Señor me use. Yo quiero que el que quiera ser usado por el Señor levante su mano en esta mañana y pueda decir: Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses de cualquier manera, Señor. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero saciar la sed de la gente que está alrededor mío. Lo segundo que aprendemos es que Dios nota hasta el servicio más pequeño. Amén. Eso me llena a mí de alegría. Muchas veces sí, la gente piensa: quiero hacer algo grande para el Señor. Yo quiero predicar, yo quiero ir a las naciones, yo quiero ser reconocido internacionalmente. Pero hay algo importante y eso tiene que darnos libertad. Y es que Dios va a notar hasta el servicio más pequeño que usted y yo hagamos, hermano. Las cosas pequeñas están a nuestro alrededor. Hace unos minutos me doy cuenta de una hermana que hace unos días no la veía y me cuenta que es que tuvo un accidente. Y yo le dije: hermana, pero ¿por qué no nos avisó? Le dije yo a ella, yo preocupado, no la estaba regañando. Es que no tenía alcance el número de teléfono.
para uno es muy difícil, hermano. Pero yo sé que ese tipo de detalles para otras personas están más al alcance. No podemos procurar que la obra del Señor va a salir adelante simplemente por lo que haga un pastor. No podemos procurar que el servicio al Señor es solamente responsabilidad de Joel Austin, de Rick Warren, del pastor Arturo, del pastor Luis. Como acabamos de ver, el Señor nota hasta el servicio más pequeño. Por eso su palabra dice que en los pocos somos fieles y nos pone sobre mucho. Amén. No lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y anote esto también si usted lo quiere hacer. Hermano, no es el tamaño del servicio lo que importa. No es el tamaño del servicio lo que realmente importa. Lo que realmente importa es la cantidad de amor que ponemos en lo que hacemos. Amén. Quiero compartir rápidamente lo que dice. En un momento Pablo se dirige a los filipenses y le dice que sí tenemos que confiar en lo que se ha logrado. Pero dice Pablo, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo, no Andrés Campos, dice, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley soy fariseo, era fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, exige intachable, dice Pablo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón incomparable, valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo que he perdido todo, lo perdió todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Amén. Hermanos, es un privilegio servir al Señor. Independientemente de lo que usted haga, veamos de ahora en adelante, si no lo hemos estado haciendo, es un privilegio enorme servir al Señor. Y el Señor quiere que usted le sirva de todo corazón. Saquemos de nuestra mente que la iglesia es dichosa porque usted le sirve. No, meta en su mente, soy dichoso porque el Señor me permite servirle a su obra. No es el tamaño de mi servicio lo que importa, es la cantidad de amor que pongo en lo que hago. Mateo 10:42 dice, si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Él dice que dar un vaso de agua fresca a alguien que está sediento, eso es un ministerio, hermano. Los que hoy se bautizaron, yo los invito a que sirvan rápido al Señor. Busquen el que servir. No hay que ser predicador, no hay que ser evangelista, no hay que ser profeta. El Señor nos pide simplemente démosle un vaso de agua al que está sediento. Dale un vaso de agua al que está sediento. Más de la 1/6 parte de la población mundial bebe agua contaminada. Eso representa más de 1 billón de personas. Más de 20.2 millones de personas mueren al año por haber consumido agua contaminada, hermano. Y déjeme decirle que eso es sed física. Hay un número aún más grande de sed espiritual, de personas que están allá afuera y son su familia, a la cual yo como pastor, el hermano Arturo, el hermano Luis, el hermano Raúl, la hermana Ana, no tenemos alcance a ellos. Ellos tienen sed. Yo pregunto en esta mañana, ¿de quién es responsabilidad? El Señor nos da muchas oportunidades para saciar esa sed. Y como acabamos de leer, si le damos siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, les aseguro que recibirán una recompensa. Amén. Seremos recompensados por el Señor. Gloria al Señor por esto. Y el tercer punto, que es muy rápido, y con este termino mi participación, es que el servicio más semejante a Cristo, y agárrese fuerte su silla, es para los enemigos. El servicio más semejante al de Cristo es para los enemigos. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Proverbios 25:21, y usted lo tiene allí. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Si la Biblia hubiese sido escrita por mí, eso no estaría ahí. Porque ¿qué me enseña la sociedad? Si alguien me hace mal, ¿cómo le pago? Con la misma cara a la mujer. Eso es lo que nos enseña, pero el servicio más semejante a Cristo, como lo dice este tercer punto, es sirviendo a mis enemigos. Quizá no nos guste. Ese tipo de declaraciones nos chocan. Y soy honesto, nos chocan. Porque es más fácil recibir otro tipo de cositas y cosas muy importantes que dice la palabra del Señor. Me es más fácil recibir que el Señor me va a bendecir,
y levanto mi mano y digo, sí, Señor, declaro, recibo, me es más fácil recibir de buena manera, decir que si pruebo al Señor en esto, dándole a Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre mi vida. Para mí eso es fácil de creer, pero cuando llego a algo como esto, que si uno de mis enemigos, y pongo y abro paréntesis, si esa persona que me hace daño, si esa persona que habla mal de mí, si esa persona familiar o conocido, compañero de trabajo que me hace la vida imposible, la Biblia me dice que si él tiene sed, Jesús me pide que le dé agua para beber. Si lo dice el Señor, es un mandato que debo de seguir. Amén. Así que, hermano, de mi oración en esta mañana, que usted pueda irse a su casa sabiendo que demostramos nuestro amor al Señor Jesucristo, no solamente asistiendo a una iglesia, no solamente sirviendo en un ministerio en especial, demostramos nuestro amor al Señor cuando servimos a los demás. Amén. Continuamos. Gloria al Señor, Dios es bueno. Amén. Y en este tema, hermano, la verdad que la sed de Cristo fue física, tal y como lo hemos dicho, pero también tiene implicaciones a nivel espiritual, a nivel de nuestro servicio al Señor. Y entonces, hermanos, para empezar a terminar, hemos visto lo que la sed de Jesús demuestra, lo que la sed de otras personas nos demanda. Y ahora vamos a hablar de nuestra propia sed. Jesús tuvo sed física. Jesús nos dice que hay gente que tiene sed y que usted y yo podemos hacer algo por ellos, pero usted y yo tenemos nuestra propia sed. Y yo quiero terminar precisamente hablando de este tema que es muy importante para nosotros, porque usted también y yo tenemos sed. Hay momentos en nuestra vida, con todo y que conocemos al Señor y que le seguimos por la gracia de Dios y con su fortaleza desde hace muchos años, hay momentos en la vida de uno donde uno siente, hermano, que es muy fuerte la carga y tenemos una sed de diferentes situaciones y que a veces nos equivocamos cómo las llenamos. Y usted tiene ahí en sus notas que para satisfacer su sed, para yo satisfacer mi sed, necesito darme cuenta de lo que realmente yo tengo sed. Necesito estar claro por lo que yo realmente tengo sed. ¿Por qué yo tengo esta sed? La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque Dios, hermano, en su misericordia, esta fue la cita que nos leía Andrés, y es una sed y una oración linda que uno podría hacer, y yo se la recomiendo a ustedes, hermanos, es pidámosle al Señor que nos dé sed de Él. Yo diariamente, yo consumo mucha agua al día. Una vez me hicieron un ultrasonido de abdomen y tengo una vejiga muy grande, por eso hacía tanta piedra en los riñones, porque no me hidrataba lo que tenía que hidratarme. Pero yo bebo mucho líquido al día, bebo mucho líquido, fácil, yo más de los 8 vasos de agua, y eso me hace sentirme mejor. Pero hay momentos, hermano, donde la sed que yo tengo es de otro tipo. La sed que usted y yo tenemos es de otro tipo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese tipo de sed, que nos dé ese tipo de hambre. Porque el que tenga hambre y sed de Dios, Dios lo va a saciar. La sed que yo tengo, yo la resuelvo en el tubo o compro una botellita de alguna marca determinada. El hambre que yo tengo lo resuelvo con un taquito, con algo. Pero el hambre y la sed de Dios, solo hay alguien que puede satisfacerla. Usted y yo y todos los seres humanos. Diga conmigo, usted y yo. Dígale a su vecino, usted y yo fuimos creados con un vacío en forma de Dios en nuestro interior. Todos ustedes y yo fuimos creados con un vacío en nuestro interior en forma de Dios, para que solo Dios pueda llenarlo. El único que calza en ese vacío es Dios, porque tu vacío y el mío tiene forma de Dios. Lo intentamos llenar con drogas, con alcohol en otro tiempo. Lo tratamos de llenar con sexo, lo tratamos de llenar con droga, lo tratamos de llenar de muchas maneras. Pero ese vacío tiene forma de Dios, solo Dios puede llenarlo. Solo Dios puede llenarlo. Pidámosle al Señor que ponga en nosotros esa sed, que ponga en nosotros esa hambre. El Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sediente. Anote ahí porque no está en sus notas. Salmo 63:1. Mi alma tiene sed. También dice el Salmo 62, y mi memoria no me falla: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que Dios, en su infinita misericordia y por su petición, por mi petición,
nos conceda ser gentes hambrientas y sedientas de Dios, porque todo aquel que tenga hambre y sed de Dios será una persona dichosa y bienaventurada. No porque tenga hambre y sed de Dios, será dichosa y bienaventurada, porque Dios, a quien tiene ese tipo de hambre y sed, se la va a saciar. Satisfacer nuestra sed solamente va a suceder cuando yo me dé cuenta que Jesús comprende mi dolor y yo amo esta verdad. Tengo sed significa, hermano, que Dios fue humano como usted y como yo. Tengo sed significa que Dios tuvo miedo como usted y como yo. Tengo sed significa que Dios tuvo dolor como usted y como yo. Necesito darme cuenta para saciar mi sed que el Señor comprende mi dolor. Isaías 53 capítulo 53 versículo 4 y 5 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas hemos sido sanados. Cristo entiende tu dolor porque Él sintió dolor. Cristo entiende tu soledad porque Él lo abandonaron. Cristo entiende tu soledad porque Él también estuvo solo. Él le dijo a sus discípulos: oren por mí porque mi alma está triste hasta la muerte. Y llegó una hora después y les dijo: no han podido ustedes orar por mí ni una hora. 3 veces, 3 horas Cristo oró, esperando que sus compañeros oraran con Él, y no lo hicieron. Cristo comprende tu dolor porque Él sintió dolor. Cristo comprende cuando tienes sed porque Él tuvo sed. Cristo te entiende y comprende tu dolor cuando tú tienes hambre porque Él lo soportó. Cuando tú tienes miedo, puedes entender y comprender que Dios te está entendiendo porque Él también lo vivió. Cristo está contigo y te entiende cuando has sido abandonado, porque Él fue abandonado primeramente por Judas, luego por los apóstoles y por los miles de personas que Él sanó. Y en la cruz del Calvario solo estaba Juan y 5 mujeres o 6. Él entiende cuando usted se siente solo porque Él estuvo solo. Él entiende cuando tú tienes miedo porque Él tuvo miedo. Él te entiende cuando tú estás triste porque Él estuvo triste. Él te entiende cuando tú estás angustiado y con pánico porque Él vivió lo mismo. Hebreos capítulo 4, anótelo ahí, versículo 15 dice: porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Yo alabo al Señor porque en el cielo hay alguien que me comprende. Alabo al Señor porque hay alguien en el cielo que Él entiende, porque Él me comprende. Porque es alguien que sufrió, fue tentado. Las mismas pruebas que usted y yo vivimos, Él las vivió, solo que nunca pecó. Él se compadece. Diga conmigo: Jesús se compadece de mí. Él se compadece de usted. Cuando usted tiene angustia, cuando tiene temor a la muerte, Él lo vivió y le dijo al Padre: oh Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. 3 veces Él vivió, experimentó la angustia, la soledad, el dolor, el miedo, el ataque del diablo, la tentación, el hambre, la sed, las pruebas, todo. Pero nunca pecó. Pero por eso te entiende, porque Él lo sufrió. Y número 3, para terminar, satisfacer mi sed va a ser cuando usted y yo dejemos de buscar la satisfacción de nuestra sed en otros lugares. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice: mi pueblo ha cometido un doble pecado. Número 1, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Mi pueblo ha pecado de 2 maneras: me abandonaron a mí. Y esto, hermano, realmente tiene que traernos a la reflexión. Nuestro primer pecado es cuando abandonamos al Señor. Dice: fuente de agua viva. Cuando nosotros abandonamos al Señor, empezamos a tratar de llenar nuestra sed, ese vacío en forma de Dios. Empezamos a llenarlo con cuanta cosa este mundo ofrece. Muchas cirugías plásticas. No está mal que alguien se haga una cirugía plástica. Empezamos a rendirle culto al cuerpo. Está bien tener una buena forma, verse bien, sentirse bien. Es la visión del gimnasio de mis hermanos, a cual voy también. Verse bien, sentirse bien, pero no darle culto al cuerpo. Porque nadie va a sentir satisfacción de su sed por tener un cuerpo esbelto perfecto. Porque todo esto pasa. La tierra y todo pasa. La vanidad pasa. Las modas pasan. Usted compra un automóvil de paquete, lo compra. 2 meses después perdió importancia. Ya quieres el otro modelo. Compra la pantalla de hoy. 1 año después ya quieres otra porque ya esa está vieja.
compras un anillo. Tú dijiste, el día que yo me case voy a ser más feliz. El día que tenga mi casa propia, tuviste la casa propia. ¿Y qué? ¿Eso llenó? No llena, no te va a llenar nunca nada. Tu vacío y el mío solamente lo puede llenar el Señor. Y cometemos pecado cuando yo dice aquí el Señor, mi pueblo Israel cometió doble pecado. Número uno, me dieron la espalda a mí, fuente de agua viva. Y número dos, cavaron sus propios pozos que no retienen agua. Nosotros cavamos nuestras propias maneras de tratar de satisfacer nuestra sed. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 38. Pueden anotarlo ahí, 7, 37 a 38. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y le gritó a la multitud. Estaban celebrando una fiesta judía y Jesucristo interrumpe la fiesta en otro tono, como aguafiestas. Toca otro tema, interrumpe. No hay peor cosa que alguien interrumpa una fiesta. Y oigan como Cristo interrumpe esta fiesta donde había de todo tipo de cosas. Interrumpe la fiesta el último día y le dice a la multitud, le gritó a la multitud, porque hay cosas que hay que gritarlas, hermano. Hay cosas que no se pueden callar. Hay cosas que hay que gritar. Se levantó, se puso de pie, le gritó a la multitud y le dijo, todo el que tenga sed, venga a mí, porque todo el que cree en mí puede venir y beber. Porque de su interior, del agua que yo doy, de su interior van a correr ríos de agua viva. Así fue como Cristo interrumpió el último día de esta fiesta. Y en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, a propósito del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Jesús le dijo a esta mujer, cualquiera que beba de esta agua, de este pozo, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban el agua que yo doy no tendrán sed jamás, porque esta agua se convertirá en un manantial que brota con frescura dentro de ustedes para vida eterna. Determinada marca de agua te quita la sed, pero tienes que seguir tomando todos los días si no te mueres. Pero Jesús dijo, hay un agua que yo doy, y el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Aquí está hablando del agua y de la sed espiritual. Ustedes pueden saciar la sed física suya y pueden saciar la sed de otros. Pero hay una sed que aunque ustedes caven sus propios pozos, esos pozos son rotos, esos pozos están contaminados. Hay un agua que ustedes necesitan tomar, y si ustedes toman el agua que yo doy, no tienen que volver a sacarla de este pozo. Si ustedes pudieran beber el agua que yo doy, el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de vida eterna. El Hijo del Hombre, dice Lucas capítulo 19 versículo 10, no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La sed de Jesús me demuestra a mí, hermano, que Él me ama. Y en esta mañana, antes de terminar este servicio, quiero hacer dos oraciones y pido por favor que haya quietud. Número uno, quiero orar si hay aquí alguna persona que nunca ha aceptado, ha recibido, le ha pedido al Señor que perdone sus pecados y que entre en su corazón. Quiero que desde ahí donde tú estás, no te vamos a pasar aquí al frente. Tú ahí sentadito, sentadita, invites a Jesús. Si nunca has hecho esta oración, que tú le digas, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Yo le voy a pedir a la congregación que todo el mundo incline su rostro y esté orando. Y voy a pedirle, si esta persona está aquí, que quiere pedirle a Cristo que le perdone sus pecados, hasta de los que no te acordás, y quieres invitar al Señor para que entre en tu vida, ahí donde tú estás, sencillamente ore así conmigo. Diga, Señor Jesús, es para usted, hermano y hermana, que por primera vez quiere entregarle su vida a Cristo, pedir perdón y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí donde tú estás, diga, Señor Jesús, acepto tu amor por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Perdona todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Límpiame. Sálvame. Quiero ser tu hijo, tu hija.